regulado actualmente el delito de lavado de activos en nuestro país. Se encuentra regulado en el Decreto Legislativo 1106 desde el año 2012, ¿no? como delito autónomo y modificado por el Decreto Legislativo 1249 del año 2016. Señalamos que este es un proceso, vamos a resumir cientos y cientos de hojas que se han escrito sobre el lavado de activos, pero la estructura es la misma. ¿Cómo es este proceso? Tiene tres fases, esto está determinado, tiene tres fases. La primera es la colocación. El dinero maculado, el dinero sucio, el dinero ilícito, tratas de ingresarlo al sistema financiero de cualquier otra forma, abriendo una cuenta bancaria, comprándote un bien. Luego pasamos a la segunda fase. La segunda fase es la fase de intercalación. ¿En qué consiste esto? Tratar de mezclar ese dinero sucio con el dinero lícito, ¿no? Con actividades económicas lícitas, a fin de mezclar, hacer perder la naturaleza de este dinero. Aquí tiene gran importancia, gran relevancia la participación de los famosos testaferros, ¿no? Supongamos que ahí en el ejemplo muy práctico, el narcotraficante que tiene dinero, que se le otorga, pueden entregarle el dinero a un familiar, a un tercero, a un amigo. Este amigo de repente tiene una empresa, trata de camuflar ese dinero ahí. Luego, esa es la parte o la etapa de intercalación. Luego vamos a la última fase, que es la fase de integración, que es el regreso del dinero aparentemente revestido de licitud. Habíamos señalado que este amigo que tiene una empresa pudo haber camuflado ahí el dinero mezclado y luego a mí, ¿no? O él adquiere una propiedad y me la transfiere a mí. Puede ser mediante una donación. Entonces, aparentemente el lavador dice, bueno, yo ya tengo una forma como acreditar, ¿no? A través de un acto lícito he adquirido este bien. Entonces, estoy resumiendo las fases que comprende el delito de lavado de activos. En nuestra regulación, en el decreto legislativo 1106, prevé distintas modalidades. Hay más de 10 verbos rectores de cómo se comete el delito de lavado de activos. Dicen algunos profesores, todo es delito. Todo lo que te imaginas que tienes que hacer con el dinero es delito de lavado de activos. Pero hay que señalar algo muy, muy importante, ¿no? El artículo 1 señala que comprende la figura de conversión y transferencia. Establece que se comete el delito de lavado de activos cuando los bienes, efectos o ganancias, ¿no? Cuando quien convierte conoce, es decir, estamos hablando de que este delito se configura mediante dolo. O dice, o debía presumir. Estamos hablando no solo de dolo directo, sino también de dolo eventual. Y hay otra parte de este texto, dice, con la finalidad de evitar la identificación, la incautación y decomiso. ¿Qué nos dice este texto? Nos dice que estamos frente a un delito de tendencia interna trascendente. Es decir, que existe un elemento subjetivo distinto al dolo, que debe cumplirse para su configuración. Entonces, recapitulamos, delito de lavado de activos es desbalance, pero ese desbalance tiene que ser resultado de el dinero o los bienes de actividades ilícitas, ¿no? Actividades ilícitas como tráfico ilícito de drogas, delitos de corrupción, fraude tributario, entre otros. Todo aquel delito que pueda generar ganancias ilícitas. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el proceso de extinción de dominio? ¿Cómo surge este proceso? Yo he señalado que muchas veces el delincuente, vamos a quedarnos con el narcotraficante, transfiere los bienes a su mamá, a su papá, a su esposa, ¿no? Entonces quizá en el proceso por lavado de activos es fácil la identificación de ellos y los puedes traer al proceso, puedes quitarle esos bienes. Pero hay testaferros que es muy complicado que la fiscalía los pueda vincular con la actividad ilícita. Pero no quiere decir que esos bienes ya adquieren licitud, eso se mantiene, siempre se va a mantener la licitud de los bienes. Entonces, para eso se crea este proceso. Este proceso se crea desde el 2007, en realidad. Pero ¿por qué no toma importancia? Porque este proceso especial se crea mediante el decreto legislativo 992 del año 2007, pero le otorga las facultades al Ministerio Público, exactamente al fiscal penal, para que realice este proceso, para que lleve a cabo la indagación de bienes y luego, frente a un juez penal, poder extinguir los bienes o trasladar la titularidad al Estado. Pero sabemos muy bien, pues, que el Ministerio Público, sobre todo las fiscalías penales, pues están abocadas a Recording in progress. y hallar responsabilidades a los imputados y no tenía tiempo para hacerlo. Es por eso que no tiene mayor relevancia. Es recién a partir del decreto legislativo 1373
decreto legislativo del año 2018, que sí toma fuerza ya, porque se crean fiscalías especializadas, porque se crean juzgados especializados. Entonces, ¿cuándo podría yo ser objeto de un proceso de extinción de dominio? Cuando los bienes que tienes en tu poder o eres titular de los bienes resultan ser objetos, instrumentos, efectos o ganancias de actividades ilícitas. Recordemos que el proceso de extinción de dominio va única y exclusivamente contra los bienes. A las personas no las van a procesar, no se va a hallar responsabilidad alguna. Ahora, esto que he mencionado está previsto en el artículo 7, inciso 1 de este decreto legislativo. Hay otro inciso importante, que es el inciso 2, que señala lo siguiente. Recordemos que en el primero, quien tiene la carga de la prueba es el Ministerio Público, porque el Ministerio Público tiene que acreditar que mis bienes están vinculados con alguna actividad ilícita. Pero en el inciso 2 advertimos que serás objeto de este proceso respecto a bienes de los cuales tú no puedes justificar razonablemente que los adquiriste de forma legal. Es decir, tú tienes un ingreso reconocido de 5.000 soles mensuales, pero ya tienes, a la fecha, ya tienes 3 casas, 3 carros, y este ingreso que tienes solo justifica para adquirir una casa y un carro. Entonces, ahí procede también este proceso de extinción de dominio. Y se invierte la carga de la prueba. Eres tú quien tiene que acreditar los bienes los adquiriste, ¿no?, de trabajo, ¿no?, de ingresos lícitos. Si no llegas a acreditar, y justamente eso lo mencionábamos en la sesión anterior, respecto al hijo que recibió una herencia, que quizá para él era más fácil poder acreditar porque su papá sí podía demostrar que tiene esos ingresos, pero el problema veíamos en aquel comerciante informal, ¿no? Decíamos el rey de la papa, el rey de la cebolla, aquel que ha trabajado siempre en la informalidad, y tiene 1, 2, 3 casas, camiones podría tener, pero no, ¿cómo acreditas? Entonces, esa es la diferencia entre el proceso penal del delito de lavado de activos frente a un desbalance y el proceso de extinción de dominio. Ahora, hemos tenido a bien poder señalar un pronunciamiento de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, recurso nulidad 2939-2015 Lima. Este proceso tiene como hechos, quizá mucho hemos escuchado al ex general, el nombre de este general, ex general Walter II Chacón Málaga. Este ex general del ejército fue nombrado por el ex asesor Vladimiro Montesinos en el gobierno de Fujimori, y Fiscalía detecta que durante 1990 al 2000 presentaría un desbalance de aproximadamente $80.000. Es importante este recurso de nulidad porque desarrolla la configuración del delito, ¿no? Cuál es la participación que deben tener los extraneos, porque acordémonos que se trata de un delito especial o un delito de infracción de deber. Pero en esta oportunidad nos vamos a centrar a lo que se pronuncia en cuanto al desbalance. ¿Qué es lo que pasa? Yo he separado 3 puntos importantes, he podido advertir 3 puntos importantes aquí. Se tiene hasta ahora, se tenía, y a pesar de que existe esta jurisprudencia, se tiene la costumbre de que cuando investiga en un proceso por lavado de activos, si se ordena realizar y efectuar una pericia contable, los peritos, el fiscal ordena y dice realizar una pericia contable de tal año a tal año, ¿no? Por ejemplo, en casos cuyos delitos fuentes son delitos de corrupción de funcionarios, él fue alcalde del 2010 al 2016, ok, en este periodo sacamos la pericia, ¿no? Vamos a demostrar que hay un desbalance. Pero no consigna, y el error, ¿no?, y es lo que se corrige aquí, es que no consignaban saldo inicial o patrimonio histórico. Dice la Corte Suprema, es imposible que alguien que ha venido trabajando, ¿no?, alguien que ha tenido ingresos, sea remuneraciones o sea donaciones, herencia, lo que fuese, es imposible señalar que no tiene un saldo inicial. Entonces, sí o sí se tiene que partir con un saldo inicial cuando se realice o se efectúe una pericia contable para determinar desbalance patrimonial. Otro de los puntos importantes es el siguiente: ¿cómo justifico aquellos ingresos que no son ilícitos, pero que sí son informales? Yo de repente tengo un inmueble, ¿no?, y alquilo, arriendo habitaciones. ¿Cómo justifico eso en el proceso penal? Y esta es la primera pregunta, Lucho, que te lanzo, y nos vas a explicar cómo es que justificas ante SUNAT, porque es totalmente diferente ante un proceso penal. Entonces, esa es la primera interrogante que lanzo, Lucho. Y la segunda es, por ejemplo, otros ingresos es como préstamos, pero préstamos no de entidad financiera, sino yo tengo un amigo que me puede prestar dinero, ¿no? O
los beneficios que pueda recibir de alguna u otra manera y que no están formalizados. ¿Cómo justifico ante un proceso penal y cómo se justifica ante el proceso que te sigue SUNAT? Y lo otro, como tercer punto importante, es el siguiente. ¿Cuáles son los parámetros que debería tenerse para hacer el cálculo de los egresos? Egresos, ojo, no formales, que no tengo un registro en el sistema económico. Por ejemplo, en el caso concreto, la esposa de este ex general viajaba mucho al extranjero. Viajaba a España, tenía viajes en Europa, no de días, no de meses, llegaba 6 meses hasta un año. Entonces los peritos consignan ahí los gastos. Los de viaje, entiéndase, históricamente puede determinar cuánto costaban los pasajes. Eso está bien, pero ahora los viáticos, ¿bajo qué parámetros calculas cuánto se gasta? Y sin ir tan lejos, sin ir al extranjero, aquí en el Perú, ¿cómo hacemos el cálculo? De la alimentación, de la vestimenta, de la vivienda. Entonces, esa es otra pregunta, Lucho, que te lanzo y te digo cómo, si es que SUNAT también te hace el cálculo de estos gastos. Y para cerrar acá mi primera participación, ¿no? Un dato importante que quiero señalar es el siguiente. Debe quedar claro, y Lucho me corregirá en todo caso, que la ciencia de la contabilidad trabaja sobre el registro de hechos económicos. Si esto es así, el informal no registra hechos económicos, ¿no? Entonces, tenemos que, en un proceso de lavado de activos, como abogado, solo no podría, tengo que recurrir a un contador, pero si el contador no tiene registros económicos o hechos económicos, aquí miramos. ¿Quién nos ayuda? Entonces tenemos que mirar del otro lado a la ciencia económica. Pues la ciencia económica, a través de un perito económico, sí nos podrá ayudar. Y es que tendría que utilizar algún método, como por ejemplo el método de la economía positiva, y dentro del método de la economía positiva tenemos la economía descriptiva. Y la economía descriptiva, por ejemplo, nos ayudará a reconstruir los hechos económicos de un determinado periodo. Por ejemplo, un pescador siempre se ha dedicado a ser pescador hace 20 años, ¿no? Y no tiene ningún registro. Pues el perito económico, a través de la economía descriptiva, nos podrá identificar o reconstruir los hechos económicos. A través de la teoría económica nos podrá reconstruir este perito los ingresos y los egresos. Ahora, no solo se requiere eso, el perito económico tendría que utilizar una técnica y podría hacer la de flujo de caja por los factores de producción. Entonces, además de ello, el perito económico también tendría, para ayudarnos en un proceso de lavado de activos, tendría que utilizar algunas teorías. Teorías como la del flujo de ingresos, teoría como la del incremento patrimonial o teoría como la de la institucionalización de la informalidad, porque se ha estudiado ello. Entonces, Lucho lo mencionó la semana pasada, somos un país con el 70%. Entonces, con estos datos, ¿qué es lo que quiero que se pueda entender? Es que el delito de lavado de activos es un delito complejo, ¿no? Que solo como abogado, por más superabogado que seas, no podrías hacerlo. Necesitas de estas herramientas, necesitas de un contador. Si es que tú puedes justificar ese desbalance que te plantea Fiscalía con tus ingresos formales, pues yo creo que será suficiente el trabajo con un contador. Pero si tienes el 50 o más porcentaje de informalidad de todos tus ingresos, yo creo que es necesario recurrir a esta ciencia, a la ciencia económica. Y con esto, Lucho, te cedo el uso de la palabra a fin de que nos puedas esclarecer en cuanto a los ingresos, cómo justifico ingresos no formales y aquellos egresos no formales, si los contabiliza o no SUNAT. Muy bien, Carlito, creo que, como dice, has puesto el dedo en la llaga y vamos a hablar del incremento patrimonial que se determina para efectos fiscales, para efectos tributarios, y el incremento patrimonial que se determina para efectos de la fiscalía y de su denuncia para un ilícito de orden económico como el del lavado de activos. Desde mi experiencia, ¿no? Y también quisiera yo ahí, a ver, ¿alguien se me ayuda con el audio? Me parece, hay un audio que se está interfiriendo. Muchas gracias. Desde la experiencia que tenemos es que tributario sigue fines propios y tiene reglas propias. Y sí, como tú lo dices, pues, en el tema de la fiscalía, esta casación que se tiene o este expediente jurisprudencial conlleva que, por lo leído, el juez dice, ¿y dónde está el saldo inicial? Es incoherente que una persona ingrese a un año a hacérsele un desbalance patrimonial y no tenga un saldo inicial. Y a mí, yo concuerdo con ello, ¿no? El tema de la lógica dice, si yo vengo trabajando hace 20 años, ¿no? Y de hecho ganaba 150.000 soles al año,
hay un tema de seguridad que yo arranco con patrimonio y arranco probablemente con un saldo inicial. Eso es lógico, ¿no? Y muchas veces tenemos situaciones de este tipo en que los clientes dicen, Luis, pero yo he trabajado 10 años y he tenido el dinero guardado en mi casa, en una caja fuerte. Y esos 200.000 con los que yo arranco comprándome ese carro ha sido producto de 10 años. Yo 10 años atrás no he comprado nada, a lo mucho una casita, pero financiado y está todo. Pero yo tenía un ahorrito guardado en mi casa. Pregunta, si usted suma y resta, cuadra, ¿no? Y definitivamente si un juez hace la misma evaluación a través de un perito económico, un peritaje económico, ya no contable, ya no tributario, porque el peritaje contable, el peritaje tributario principalmente, que de desbalance patrimonial, sigue reglas muy estrictas, como por ejemplo, yo no te reconozco a ti un saldo inicial si tú no me pruebas de manera documental que lo tienes. Y diga, ¿y cuál es la prueba documental? Si no lo tienes en bancos, tú no lo tenías. Oye, pero el juez está diciendo que es incorrecto que tú me digas que no tengo saldo inicial. Si tú no lo tienes en una cuenta, no es válido para efectos fiscales, pero que podría ser válido y bajo esta sentencia para un tema judicial, para un tema de orden penal, que no tenga que ver con el tema tributario. Entonces, en la jurisprudencia del Tribunal Fiscal y Administrativa el saldo inicial tiene que estar probado documentalmente. Luis, ¿y puedo ir con un peritaje económico a través de la economía descriptiva? No puedes. Por lo menos administrativamente no puedes. Y en la misma línea, ¿no? En la otra línea, ahora en contra de SUNAT. A SUNAT se le ocurre hacerle un tema de desbalance patrimonial a nuestro amigo Carlitos Aleman y le dice, Carlitos Aleman, usted tiene una esposa, 5 hijos, una mamá, un papá que usted mantiene y naturalmente tienen que comer, ¿no? Y usted tiene 1 millón de ingresos y 1 millón de propiedades. O sea, está calzado, sí. ¿Y de dónde usted come? Dice la administración tributaria. Yo estimo que usted come con 3 soles mensuales o 5.000 soles mensuales y que tiene gastos de vivienda y que tiene gastos de otro tipo para poder mantenerse. La pregunta, ¿eso también es lógico? En mi opinión también es lógico. Y una persona tendría que justificar efectivamente su gasto de alimentación, su gasto de vivienda, que de pronto es informal también, ¿no? Porque uno va al mercado y no pide factura. Entonces le pregunta, ¿eso también es lógico? Sí, pero en la misma línea la parte administrativa dice el Tribunal Fiscal, a ver, Sunat, ¿y dónde están los comprobantes de comida? ¿Dónde están los comprobantes de alimentación? No los tienes, tampoco los puede determinar. Entonces, sigue una lógica de regla tributaria que se escapa del hecho económico real. Sí, los contadores registramos hechos económicos, sin duda. Y por ahí calza con el tema de este rol de los economistas o de los especialistas, de generar el hecho económico, cuantificarlo como tal y decir, oye, aquí no hay un tema de desbalance, acá hay un tema más bien económico, informal, puede ser informal, pero no es balance. Sí, pero es en el tema tributario no nos sirve. En el tema tributario todo es documental. Y mire, nos cansamos de decir, pero Luis, se ha probado que el dinero es de mi hermano, ¿ok? Se ha probado que mi hermano me ha depositado, ¿ok? Pero lo único que tengo yo es que no tengo el contrato. Entonces, por el tema del principio de verdad material, debería el Estado reconocerme un préstamo por la cual yo no entro en desbalance. Y yo te digo, mira, todo lo que tú quieras, y a mí me parece lógico lo que tú me dices, pero llévalo a un tema de orden judicial si quieres, pero no para el ámbito tributario, sino para, si te denuncian por activos, eso tiene justificación. Oye, Luis, me estás diciendo que un préstamo hecho por mi hermano que tiene capacidad económica, sí, que me lo ha transferido bancariamente, sí, que se ha demostrado que es un préstamo, pero que no cumple la formalidad tributaria, ya, no cumple la formalidad tributaria. Para efectos tributarios estás en desbalance patrimonial. Pero para efectos jurídicos, de la pretensión de imputarte un delito económico, yo te diría, en el Poder Judicial la salvas. Pero Luis, no es la misma cosa, es que no es la misma cosa. Estamos hablando de 2 reglas distintas. Una obedece a verificar si efectivamente hubo el préstamo y la otra, a ver si cumpliste las formalidades del préstamo. Entonces, muchas veces no entendemos esa situación, de pronto los contadores, de que las reglas tributarias son reglas particulares, son reglas muy formales,
pero que la voy a ganar en el Poder Judicial, que no la vas a ganar, ahí están con Carlitos y con Miller, y que no la vas a ganar porque es una regla propia de una norma especial. Y entonces no confundamos el desbalance patrimonial tributario con el desbalance patrimonial que tiene una connotación de descifrar, describir, cuantificar los hechos económicos. Y entonces yo diría acá, si yo soy un papero, si soy un cebollero, si soy un pescador, con mucha seguridad estaríamos hablando de un tema de informalidad, no de un tema de ilícito tributario, pero si este papero, cebollero, cevichero del mercado se crea un edificio de 1 millón de soles, él entra con toda seguridad en un tema de incremento patrimonial no justificado, pero desde el punto de vista tributario. La pregunta es, oye, en un tema, digamos, del Poder Judicial, de Fiscalía, ¿estaríamos hablando del mismo desbalance patrimonial? Y la experiencia nos dice que no. Hemos tenido un caso juntos con el doctor Alemán en relación a un excongresista y exalcalde, ¿no? En que me dice, Luis, vamos a mi tierra. Y ahí la gente, uno sale a hacer las corridas de toros y la fiesta del pueblo. Y si no la haces, te descargan en un burro y te botan. Y en eso se mueve medio millón de soles, 1 millón de soles. Y hay que comprar las vacas o los toros, y hay que comprar las cosas. Y uno va diciendo, colabórame, colabórame. Y hay gente que te colabora con 500 soles, con 100 soles, con 1.000 soles, con 2.000 soles, con 10.000 soles, empresarios. Y eso es lo que entraron en mis cuentas, Luis. Oye, sí, pero tiene desbalance. Yo no te digo que no sea cierto. Vayamos con un peritaje económico, pero a nivel tributario, si no me justifica de dónde viene, yo te creo, ¿ya? Yo te creo. Pero tributariamente no puedo hacer más. No puedo hacer más. Vas a terminar en desbalance. Situaciones que tendrían una situación distinta a un tema legal, penal, donde ya podríamos ir con otros profesionales que podrían ser economistas para evaluar si efectivamente esto es así, si socialmente esto existe, si socialmente el alcalde es el que recibe el dinero de todos los aportantes, buena gente que existe en un pueblo, donde le entregan 50, 100 soles, una vaca, un toro, 10.000 soles un empresario que vivió ahí, hace pues digamos un acumulado de dinero que por error esta autoridad lo mete en sus cuentas y después es observado. Entonces, vamos a deslindar el tema del incremento patrimonial no justificado desde el punto de vista tributario, que sigue reglas tributarias, que no es posible tener un saldo si es que no lo pruebas que está emposado o una prueba documental, y que tampoco me pueden imputar gastos de alimentación si SUNAT no me prueban los documentos en los cuales yo he comido y me he alimentado. Así como hay un a favor, en contra, pero en el tema judicial, mi opinión es que sí, los hechos económicos tienen que cuantificarse, tienen que determinarse en función del tipo de persona, su nivel económico, la sociedad donde vive, y podría hacerse un trabajo mucho más específico económico que lo salvaría del desbalance patrimonial, pero para efectos jurídicos, distinto del desbalance patrimonial para efectos tributarios. Ahí no te salvas si es que no tienes documento. Lo que viene pasando mucho, muevo dinero de la empresa, y ahí, pero es la empresa, ¿cómo lo pruebas? Las transferencias son de la empresa. Perfecto, hasta ahí va bien. ¿Y ahora cómo pruebas tú que ese dinero lo has gastado? No, que lo he gastado. No lo pruebas. Y como no lo pruebas, ¿y cómo lo pruebo, Luis? Dame los documentos por los que has gastado. Acá están. Dame la forma como lo has pagado. Dame los documentos de la contabilidad que están conectados. No los tienes. Entonces, no vamos a poder hacer nada y vas a quedar en el desbalance. Si quieres, peleemos, pero no vas a tener éxito, y esto hay que aclararlo con toda... ponerlo al tapete, que a veces el empresario dice, oye, pero yo estoy yendo con Luis y él conoce el tributo y él me va a ayudar. Y yo lo saco al fresco y le digo, mira, aquí no hay forma de que ganes. Lo que podrías tener es un acto dilatorio, pero está claro que has roto las reglas del juego, que yo no las sabía. La ignorancia no es un tema, digamos, de defensa, es un tema de incremento patrimonial no justificado. Entonces, Carlitos, yo creo mucho en la parte de la economía descriptiva, de poder cuantificar económicamente el hecho de cuánto tú has ganado, cuánto tú has gastado, cuánto has podido invertir, y con toda seguridad un elemento pericial de mucha fuerza para un tema judicial, pero de muy poca fuerza para un tema tributario, el cual es eminentemente formalista y eminentemente documentario. Hasta ahí mi comentario, Carlitos, y yo no sé si el doctor Miller o Rufino también quisieran
hacer un comentario a esta, digamos, diferencia entre el incremento patrimonial visto desde el ángulo tributario y el incremento patrimonial visto desde un peritaje para fines de judiciales o para fines de delitos económicos. No sé si Carly Piller o Rufino quisieran participar en ello. Sí, por mi parte, Lucho, no sé si me escuchan claro, he tenido la oportunidad de palpar algunos casos en tema de enriquecimiento ilícito y he podido verificar este tema de la pericia. Y por otro lado, lo que vemos día a día es el tema tributario que hoy están requiriendo incluso no solo a las personas, digamos, naturales que no puedan acreditar estos dineros que ingresan a sus cuentas, sino hasta los trabajadores. Hoy tenemos casos que a los trabajadores de las empresas que ingresan dinero por parte de la empresa para efecto de que paguen proveedores, planillas, etcétera, hoy la primera recomendación a cada uno de ellos, como siempre escuchamos a veces, es papelito manda. Si alguien me transfirió un dinero, hay que acreditarlo, hay que tener contratos, hay que tener liquidaciones, etcétera. Entonces, para poder diferenciar uno del ámbito tributario a través de esquelas o fiscalizaciones del incremento patrimonial justificado, en el tema penal, respecto al tema de las pericias, donde el perito se entiende aquello que tiene la vasta experiencia para poder desarrollar e imputar, porque a través de esta pericia puede, digamos, no imputar, sino indicar que hay un desbalance patrimonial. Y un tema muy importante, yo he tenido la oportunidad de ver un caso donde sí he podido ver varias deficiencias en tema de pericia. Una de las que comentó Carlos precisamente es cómo yo voy a imputar a una persona incremento patrimonial justificado, decirle, tienes 3 inmuebles, pero has analizado con cuánto yo he iniciado. Es decir, yo inicio mi cargo público en el año 1 o en el año, vamos a poner, del año 3 al año 5, un ejemplo. Y hoy en el año 5 me estás imputando que tengo 3 inmuebles. Antes de iniciar tu investigación, al año 0, donde yo, antes de ser funcionario, tú evidenciado cuántos inmuebles tengo, vehículos tengo, cuál es mi patrimonio, porque se entiende que el incremento patrimonial o enriquecimiento ilícito es durante el cargo de funcionario público. Entonces, si tú no me dices con cuándo inicio, esta pericia se cae. Por otro lado los peritos también tienen, a través del juez, corrobora a Carlos, levantan el secreto bancario y la reserva tributaria. En ese sentido, ellos tienen la información, por ejemplo, que es lo que yo en su momento he visto, que el perito me dice que la persona natural ha solicitado 3 préstamos, pero yo verifico que no tiene 3 préstamos, tiene 5 préstamos. ¿Y qué dice el perito? Un error. O sea, tu error va a tener como consecuencia un tema penal. Otro tema que también es importante, que este perito también tiene que tener no solo nociones tributarias, sino temas conceptuales muy fuertes. Le digo esto ¿por qué? Porque encontré una pericia que el auditor retrocede en el tiempo. Hoy, por ejemplo, la tasa del impuesto es 18%, antes era 19%. Solamente una pequeña cifra hace que los datos, digamos, se incrementen para más o para menos. ¿Y qué dice el perito? Yo recuerdo en una audiencia, es un error. Nuevamente, tu error está conllevando a que estás indicando que esta persona tiene incremento patrimonial no justificado. Entonces, ese lado de la pericia no solo tiene que corroborar o tiene que tener claro cuáles son los saldos iniciales, sino que toda documentación, todas conclusiones que definen el delito tienen que estar debidamente probadas. Muchos de los casos también respecto al tema de cómo demuestro, por ejemplo, la alimentación. Entonces, hace un análisis estadístico, o por ejemplo en los colegios, ¿cómo que demuestro las pensiones? Vaya, solicite a la universidad las pensiones para poder acreditar cuáles son sus gastos, se quiere analizar por el lado de los gastos. Entonces, les comento esto porque he tenido la oportunidad de participar en algunos casos de tipo penal, revisando temas de pericias. Y otro también, ahí me corrobora Carlos, es que a veces las personas, cuando llega, digamos, una notificación y dejan pasar de lado. Yo recuerdo que en este caso, esta persona no había actuado, deja de pasar. Cuando llega la parte
entiendo y nuevamente pido a Carlos que lo corrobore, es, por un lado el juez tiene entrega una pericia y la parte tiene también esa oportunidad de presentar esa pericia de parte. Entonces podamos presentar dos partes. Yo recuerdo que en ese momento él ya no tuvo la oportunidad de presentar esta pericia, perdió, ya está en juicio oral, ya es complicado el caso. Entonces por ahí es mi participación respecto a la experiencia de haber tenido estos casos en incremento patrimonial por el lado tributario y revisar algunas pericias para efectos penales. Muchas gracias, Rufino. Igual una participación del doctor Miller, con quien estamos viendo mucho el tema de incremento patrimonial no justificado. Y bueno, esta lista tributaria, pues que nos podría también comentar el doctor Miller, con quien estamos viendo muchos casos de incremento patrimonial. Y bueno, con Carlos, no son muchos casos, pero son casos muy potentes vinculados al tema del atractivo, ¿no? No son muchos ahí, pero muchos de ellos, o los que tenemos, son de figuras connotadas en el ámbito local y también en el ámbito nacional, ¿no? De la cual estamos encargados. Adelante, doctor Miller, su comentario. Sí, Luchito. Recalcar, como ya lo mencionamos la sesión anterior, podría decirte, estas infracciones que están determinándose en dos tipos de responsabilidades, ¿no? La administrativa, que lo estamos viendo a nivel de tributario, lo han mencionado con claridad, y el tema que podría tener sanciones penales, que lo ha expuesto claramente el doctor Carlos Salem. Pero es importante porque cuando hablamos de las personas o de los contribuyentes habría que diferenciar. La casación que se ha debatido el día de hoy tiene que ver con funcionarios públicos. A la fecha, y por la experiencia también que he tenido, cabe precisar que ya los órganos de control gubernamental, como la Contraloría, el mismo Ministerio de Economía y Finanzas, en conjunto el gobierno, establece que todo funcionario tiene al inicio del cargo que hacer su declaración jurada de ingresos de bienes y rentas. Lo establece claramente. ¿Y con qué finalidad? Porque se entiende que a nivel de corrupción, y nosotros ya hemos visto las denuncias y los casos penales en gran magnitud, tiene que tener obviamente una base inicial. El funcionario que declara en esa declaración jurada, valga la redundancia, tantos ingresos, bienes y rentas, desde el momento que ingresa de manera anual, de cada año fiscal, y cuando cese en el cargo. Es una obligación por responsabilidad administrativa, inclusive penal, de corresponder. Sin embargo, en los casos que hemos comentado, lo que estamos viendo, y para eso es importante aprender con casos, se da la situación de que, bueno, estamos queriendo formar una empresa y no sabemos toda esta formalidad que debería hacerse cuando se hacen préstamos, cuando se hacen giros o incluso cuando se hacen las compras. Yo creo que ahí estamos claros todos, ¿no? Hay una informalidad tremenda en nuestro país, más aún en la zona sierra, por ejemplo, donde hemos trabajado los últimos años. La gente está acostumbrada a hacer sus transacciones sin una cultura tributaria, acostumbrada a guardar su dinero debajo del colchón, otros a nivel de préstamos, etcétera, etcétera. Pero cuando deciden formalizar una empresa, por ejemplo, y esta empresa que ya se crea y licita, por ejemplo, con el Estado, obras por 1 millón, 2 millones, 5 millones, pero para efectos de poder irse al distrito más alto de la provincia o de la región, de la empresa se giran recursos o se giran transferencias o se recursos al gerente, al dueño de la empresa. Podemos ser 3 socios, puede ser Aleman, Fino, Miller, y uno que tiene más confianza retira el dinero, lo pone a su cuenta, bajo esa confianza me voy, saco los recursos y empiezo a pagar planillas. ¿Por qué? Porque los obreros tal vez no quieren que sea a través bancarizado, sino planillas informales. Al fin podríamos decir que son hechos no de trascendencia penal, pero para el tema tributario claramente estamos viendo que no aceptan el incumplimiento de estas formalidades. Entonces, con esto estamos clarificando, y eso es mi comentario nada más, porque hay que definir bien el tipo de responsabilidades que se tiene. A nivel administrativo hay formalidades que cumplir, pero en la conclusión siempre vamos a sentenciar, en este caso a sancionar, por ejemplo, a las personas naturales que por su tema de error, buena fe, o por su tema informal, desconocimiento, lo que sea, vamos a terminar, por ejemplo, generándole algún perjuicio, porque se le puede incluso confiscar sus bienes, sus viviendas, sus terrenos, y al final
lo que pretende la ley no es eso. Lo que pretende la ley más bien es conminar al ciudadano, al contribuyente, a hacer esas formalidades que le evite pues tener algún tipo de responsabilidad, sea administrativa o penal, porque en lo penal el doctor Aleman fue clarísimo, él es el experto y nos menciona que no podría conllevar eso, pero sí tenemos dificultades, y hay un movimiento del aparato administrativo tributario, se está gastando en pagar profesionales, contables, se está gastando en el tema de que el contribuyente tiene que acercarse a un estudio, sea tributario o legal, para poder hacer defensa. Entonces, todo ese aparato administrativo que se ve genera un costo al Estado. Y si al final, por el tema de los principios de no confiscatoriedad y en el tema de la prohibición incluso de la inspección de la arbitrariedad del Estado, porque ese principio tiene que respetarse aún en sede administrativa. No puede determinarse, por más formalidad que haya, señala el Tribunal Constitucional, que se sancione o se termine responsabilidad cuando, con lo que se ha mencionado, y el derecho penal justo ha hecho énfasis en eso, se tiene que determinar pues la realidad de los hechos. Entonces, pero eso no implica que se luche, no implica que se defienda los casos. Yo lo hago como tema de comentario para que los que nos están escuchando sean contribuyentes, porque la mayoría somos informales, inclusive nosotros. Yo he sido funcionario público y si no tenía esta coordinación con mis amigos contadores especialistas, ni siquiera podemos entrar a debatir ese tema de temas. Por eso yo saludo este tipo de iniciativas que nos lleve a la mayoría de funcionarios, empresarios, o incluso estudiantes que tienen esa idea de siempre, porque todos quieren emprender de alguna u otra manera, pero tienen que encaminarse por las formalidades. Préstamos, para su contrato correspondiente, transferencias de empresas con su respectivo registro, libro de cajas, etcétera, etcétera. Entonces, ese es mi comentario al respecto. No se ánimos de que son los especialistas, repito, los que nos están dilucidando esta mañana en este importante tema. Muchas gracias, doctor Miller. Igual vamos a ir a las conclusiones finales por el doctor Carlos Aleman, ¿no?, en relación al tema de hoy. Y seguramente, ¿no?, que una hora de conversación en esos temas que se han vuelto, digamos, de moda, porque la administración tributaria ha variado el nivel de fiscalización de empresas y está atacando de manera dura a las personas sin antes haber ido a un tema de, en este caso, capacitación, de advertencia, porque sí es verdad, la advertencia ha llegado, sin duda, pero a través de un papel que se llama esquela. Esa es la advertencia, y muchas veces no se le ha tomado el interés que corresponde, ¿no? Yo a veces digo, les ha llegado un estornudo, pero no se han dado cuenta que se puede volver una pulmonía, y algunos lo han dejado y han dicho, no, responde que es plata de la empresa y se acabó. Ese no es el procedimiento como tal. Entonces, este tema del incremento patrimonial no justificado a nivel tributario se está volviendo un elemento fuerte de determinación de deuda, y ahí sí el comentario a cada uno de nosotros. Ahora la asesoría tenemos que variarla a ponerle un élite a las personas, a los beneficiarios finales de esas ganancias, de esas utilidades, y poniendo en un segundo plano a la empresa. Ya no es al revés como antes, que primero la empresa y qué importa la persona. Ahora importa toda la persona y la empresa queda en un segundo plano, siendo también importante. Entonces, sus comentarios finales para concluir. De pronto el doctor Carlos Aleman nos pueda comentar, y también invitarlos a estos webinars que pretendemos hacerlo de manera semanal para tocar puntos específicos de lo que viene sucediendo en el ámbito administrativo SUNAT y en el ámbito judicial. Su comentario final, doctor Carlitos Aleman. Bien, Lucho, creo que quedó aclarada la diferencia en cómo probar o cómo justificar un desbalance frente a SUNAT y frente a un proceso de naturaleza judicial, llámese por una investigación por lavado de activo o un proceso especial de extinción de dominio. Entonces, quiero quedarme, Lucho, con lo que tú señalas, extremo que dices, siempre y cuando esté bancarizado para SUNAT, lo va a reconocer como válido, ¿no? Entonces, yo recuerdo, hace poco llegó una cliente que se le había notificado una esquela con un desbalance de casi 100.000 soles. Identificado únicamente en las cuentas, todo el dinero que había circulado en sus cuentas, y ella responde diciendo de que ella se dedica a hacer préstamos, ¿no? Y ella tiene personas que le hacen préstamos, y los préstamos los hace a través de transferencias de cuenta a cuenta, y cuando regresan o le devuelven el dinero, le devuelven también a la cuenta, pero con los intereses ganados, y así ha estado trabajando en promedio de 4 o 5 años.
Entonces, ella ha respondido a SUNAT y lo ha hecho a través de declaraciones juradas. Ahora, hay que esperar si es suficiente para SUNAT, y tú lo confirmarás, Lucho, si esas declaraciones juradas, tanto de ella como de cada una de las personas que hicieron ese préstamo, es suficiente para evitar una sanción, ¿no? Y sin duda, a cada una de las personas que nos están escuchando, una vez más, señalar que este es un tema interesante. O sea, nosotros solo estamos tocando, en el caso del lavado de activos, solo estamos tocando un elemento que ni siquiera forma parte del tipo de lavado de activos, sino que su corroboración forma parte de un indicio como tal. O sea, ni siquiera estamos hablando de conductas, no estamos hablando de supuestos de atipicidad, no estamos hablando de causas de justificación, de exculpación, de inimputabilidad. O sea, es muy grande, ¿no? Y solo nos hemos dedicado a ver el balance, que sí, digamos, es el presupuesto inicial, ¿no? Entonces, es amplio, siempre lo digo, Lucho, nos queda muy corto siempre estas reuniones, pero nada, a seguir, al menos lo que deseo es que en cada uno de ustedes se siembre la inquietud de averiguar por estos temas, porque son temas que siempre escuchamos. En las noticias, la mayoría funcionarios están siendo procesados por lavado de activos. Este delito de lavado de activos, más de uno lo dice, es el delito del futuro. Todo aquel que cometa un delito va a terminar, para gozar de ese dinero, ¿no? Para poder disfrutar del dinero, va a terminar cometiendo delito de lavado de activos, ¿no? Entonces, Lucho, solo antes de poder cerrar, solo esa aclaración, sí bastaría para aquella persona. Ojo, está bancarizado, no es que mi hermano me prestó, no, está bancarizado, están los préstamos. No hay el contrato previo, es verdad, pero la pregunta es, ¿se puede subsanar con una simple declaración jurada de ambas partes o no? Bien, importante el tema, Carlitos, porque yo lo voy a llevar a un contexto tributario administrativo y a un contexto también judicial, ¿no? Y de pronto con eso concluimos una conclusión. Imagínense que yo soy Luchito el empresario, ¿no? Muy bien, Luchito el empresario, pero no estudió nada, ¿qué importa? Pero tengo 5 hermanos, mi hermano Carlos Aleman, mi hermano Miller, mi hermano Rufino, mi hermana Fiorella, mi hermana Nancy, y ellos son prominentes profesionales que trabajan en instituciones públicas y son gerentes, uno en el Banco de la Nación, en el otro en la SUNAT, el otro en la Fiscalía, y todos tienen un sueldo decoroso, digamos, ¿no? Entonces yo le digo, hermanos, miren, me voy a comprar un terrenito y voy a hacer mi chacrita y voy a vender maíz y voy a vender frijol y les voy a dar sus utilidades. Les cuento ese cuento y que seguramente va a ser así, le va a dar un 20% anual. Y a cada uno le saco 100.000 soles, algunos de sus ahorritos y otros de algún préstamo. Y yo recibo en mi ignorancia, de mis 5 hermanos, 100.000 soles cada uno, ¿sí? En mi ignorancia. Y recibo los 100.000 soles. Pregunta, ¿hay un acto ilícito de que mis hermanos me presten un dinero? No. Segundo, de mis 5 hermanos, 4 me han hecho transferencias. Mira, y uno ha sacado la plata del banco y me lo ha entregado en una mochila, pero lo ha sacado del banco. Pero no hizo la transferencia porque tenía otro banco, le iba a pegar una comisión, y yo me voy con los 500.000 soles. Y yo me compro el terrenito y hago el negocio. En un momento dado, SUNAT me llama por ITF que me encuentra 400.000 soles y me pide mis estados de cuenta en una esquela, que es lo que viene sucediendo. Y entonces digo, pero yo no tengo ningún problema. ¿Qué miedo le voy a tener a la administración tributaria si el dinero me lo ha prestado mi hermano Carlitos, Miller, Rufino, mi hermana Fiorella? Pero uno de ellos me lo da en efectivo, pero son 100.000 soles. Y el Estado va a llegar y el Estado se va a dar cuenta que eso es así. Y SUNAT, como Estado, va a decir, sí, tienes razón, sí, te han prestado. Pero te falta algo. Te falta el contrato de mutuo legalizado. Pero está aprobado que es un préstamo. Nadie ha dicho que no es un préstamo. Yo como funcionario de SUNAT, que te estoy auditando, te conozco. Yo sé que es cierto. Yo sé que tus hermanos tienen la capacidad económica para prestarte. Más aún, los he filtrado a todos está muy bien. Y también sé que es un préstamo. Entonces, si sabes que es un préstamo, ¿por qué me estás anulando los préstamos? Es que jurídicamente, tributariamente, bajo las reglas tributarias, eso requiere una formalidad tributaria. No estamos diciendo que sea falso. Tampoco que es ilícito. Simplemente no cumples una regla tributaria. Oye, pero el tema de la verdad material, fuera con tu verdad material. Acá hay reglas definidas en el tema tributario. Y la regla definida es, tú no tienes el contrato el mismo día que lo has celebrado o al siguiente día, si es que la hora es tarde, eso deja de tener fecha cierta y por lo tanto entras en desbalance patrimonial.
Dicho eso, no hay quien te salve. Luis, ¿tú me puedes salvar? No, yo lo que te voy a decir es que te vas a morir a nivel tributario, que te van a determinar y vas a tener que pagar con tus propiedades. Y ahí vamos a lo que decía el doctor Miller. Oye, ¿y qué tan gravoso podría ser una persona que tiene una casita de 100.000 soles y que el Estado viene con una determinación donde no es renta, en esencia no es renta, ¿correcto? Y se lleva 150.000 y confisca todos sus bienes? Esto está pasando, señores. Esto está pasando. Se advirtió en el año 2022, hoy nos estamos reuniendo en 2023, que el manejo del dinero y sus consecuencias administrativas. Ahora sí, yo podría decir, Luis, y a todo lo de balance patrimonial, los auditores de SUNAT podrían pasarle los casos a la Fiscalía y decirles, oye, verifica si es que hay un tema de delito económico vinculado a la extinción de dominio o vinculado al tema del lavado de activos. Yo creería de que sí, pero igual ya entramos a un tema de peritaje económico. Y como decía el doctor Carlos, ¿qué es un tema de extinción de dominio? No te van a meter preso, pero como no puedes sustentar tus propiedades, se van a llevar tus propiedades, si es que antes ya no se las llevó SUNAT. Entonces entramos a una situación donde ahí sí entramos a un peritaje económico. Y creo yo que en el peritaje económico va a aprobar el juez que esa sí es plata de los 5 hermanos, que esa sí es plata que ha sido prestada y por lo tanto no generaría un desbalance patrimonial, pero para efectos de temas judiciales. Hasta ahí mi conclusión para poder diferenciar de que un desbalance patrimonial tributario no es lo mismo que un desbalance aplicado en un tema judicial, en un tema de fiscalía, para temas ilícitos. Esa sería mi conclusión y con eso pues vamos a concluir esta sala, vamos a seguir conversando sobre algunos puntos y tópicos y bueno, siendo pues el líder de la parte legal, penal, el doctor Carlos Aleman, si quieras dar 1 o 2 minutos de conclusiones sobre este tema que hemos tratado hoy para contestar algunas preguntas de nuestros amigos en la plataforma. Carlitos, te dejo la parte final para que cierre y pasaremos a, de alguna manera, contestar algunas de las preguntas de nuestros participantes en la sala. Dale, Lucho. En concreto, señalar de que hay que tener la cultura de la prevención, ¿no? Por más pequeño, aparentemente pareciera que nunca nos va a llegar, pero sí decimos, ¿no? Y es lo que he señalado en la sesión anterior, el tener un desbalance no significa, ¿no?, la existencia de la comisión de un delito de lavado o de estar responsable ante un proceso de extinción de dominio, pero sí es indicio suficiente para tener que soportar ese proceso. Advierten este desbalance y vas a ser sometido a estos procesos. Y son procesos muy tediosos, muy complejos y muy costosos, ¿no? Entonces, para aquellos que nos pueden escuchar en este momento, que de alguna u otra forma son un poco informales a pesar de que podamos ser profesionales, porque hasta antes de llegar a conocer a Lucho, me decía, oye, o sea, por más bueno, yo trabajé en el Ministerio Público, ¿no?, y Miller también ha señalado eso, por más funcionario público que sea, tenemos una cultura de informalidad. Entonces hay que ir corrigiendo eso y que estas reuniones nos sirvan para eso en concreto, Lucho. Muchísimas gracias a cada uno de los participantes, en el liderazgo del doctor Carles Arleman, de Miller, de Rufino, también que está Fiorella y Nancy ahí en el equipo, los socios del estudio. Agradecerles a todos ustedes, vamos a intentar, yo sé que los tiempos corren, en la medida de que nuestra área comercial del estudio no es tan definida como la de Educa, ¿no? Nos es complejo organizarnos un poco para lanzar una charla, ¿no? En Educa todo está definido, hay una gerencia comercial, situación que en el estudio no la hay gerentes tributarios todos, ¿no? Y legales también, pero sí hemos intentado reunirnos y vamos a hacer que esto sea un poco más fluido, ir tocando temas de lo del día a día, ¿no? Con esa conexión administrativa y legal que nos permite también ser parte de la solución en el caso usted tenga un problema, ¿no? Y por supuesto también lo que me gusta y que ha dicho Carlitos es el tema preventivo, ¿no? Hay que tener un tema preventivo. Si yo ya escuché que es peligroso manejar el dinero, digamos, informalmente, no significa que haya venido de la informalidad, no. ¿Cómo es que tú manejas tu dinero informal? Entonces ordenemos nuestros gastos, ordenemos nuestros ingresos, ordenemos nuestros consumos y nuestras inversiones. Vamos a ver algunas de las preguntas que nos pueden hacer los participantes, amigos, colegas, profesionales, empresarios. Dice, vamos a ver,
usuario, y ese contrato puede ser legalizado por un juez de paz, sin duda, pero en la medida que en ese distrito no exista, o en esa provincia no exista, un notario, y eso es muy difícil, ¿ya? Un contrato de préstamo tiene que tener un documento de fecha cierta, y entiéndase, notariado firmado por un notario, ¿no? Entonces, el juez de paz puede firmar documentos, sí, pero acredítame que en esa provincia no hay notario. Y la pregunta es, ¿en qué provincia no hay notario? Entonces los jueces de paz no pueden firmar los contratos de mutuo para efectos tributarios, ¿ya? Hay que tener en cuenta que el tema tributario tiene sus reglas propias. Tiene carácter retroactivo. Para un tema tributario tenemos 4 años y 6 años, pero en la práctica son 5 y 7. Por ejemplo, 5 para el que declaró y 7 para el que no declaró. En la teoría, 4 y 6. ¿Por qué 5 y 7, Luis? Porque cuenta 2023. Entonces, ahorita estaría por prescribir el ejercicio que está vivo, bajo el tema del que presentó declaraciones 2022, 21, 20, 19, 18. Está vivo el año 2018. Y para aquel que no declaró, 17 y 16. Está vivo el año 2016. ¿Ya? ¿Cuánto tengo para...? Mire, yo le sugiero que los contratos los haga a primera hora de la mañana y los firme dentro del día. Yo creería que un tema de fecha cierta aguanta hasta el siguiente día, pero en la medida, pues, que no le dio el tiempo para firmar. Oye, si el contrato tiene 5 firmas, firme aunque sea una firma, y con eso legalice. Las otras 4 las hace en el camino, pero póngale la fecha cierta del contrato, aunque sea con uno de los participantes. Oye, es un contrato de mutuo dinerario, correcto. Miller me ha prestado, pero Miller está fuera de la ciudad. Ya, perfecto. Legalice usted su firma acá, ¿ya? Y si quiere hacerlo en tiempo real, escanee y mándelo y legalice en el otro lado. Y tiene 2 legalizaciones de un mismo contrato escaneado. O legalice uno y cuando venga Miller el día jueves o viernes, legalice el otro, pero ya ganó la fecha cierta. ¿Ok? Un mes después no genera fecha cierta, ¿ya? Un mes después. ¿Qué pasa si SUNAT no notifica el cierre de una esquela por... Mire, en realidad la esquela es un documento insignificante, ¿eh? Insignificante en relación a lo que te puede pasar. No te va a pasar nada. Entonces, la asesoría de la esquela no está en la esquela, está en lo que posiblemente podría pasar después de la esquela. Yo en la esquela puedo contestar, no sé de dónde viene el dinero, no me interesa, no te voy a hacer caso, lo que quieras, igual ni lo van a revisar. Vía sistema, tu inconsistencia no se levanta y te puede llegar un tema de fiscalización. Y si tus importes tienen importancia fiscal, sí lo van a evaluar y decir, no ha contestado nada, pásalo a fiscalización. ¿Correcto? No es que a todos nos va a llegar una fisca, pero con toda seguridad, aquellos que tienen desbalance más de 1 millón, les está llegando a todos. Recuerdan que el año pasado conversábamos, decía, en el año 2003 SUNAT va a empezar a fiscalizar. Hay requerimientos de fiscalización y estamos atendiendo requerimientos de fiscalización. Y nuestros amigos que han llevado el curso de desbalance ya tienen atenciones, en este caso de incrementos patrimoniales. Eso en Educa, ¿no? Pues me confundo ahora que estamos en Sánchez, ¿correcto? Entonces, definitivamente ya hay fiscalizaciones. Antes había una que otra, hoy hay seguidas, ¿no? Hay muy seguidas. Vamos a ver. Una compraventa de un terreno se puede hacer ante un juez de paz. Claro, sí se puede hacer, pero la compra-venta la haces tú con un documento que digas, yo te compro y tú me vendes, y eso es la compra-venta. Ahora, las formalizaciones que tienen que ver para un tema notarial es que hay que ir a hacer escritura pública y hay que presentar medio de pago. Pero todos los documentos evidencian un tema de compra-venta, ¿no? Sin embargo, para efectos fiscales, sí, necesariamente vamos a tener la obligación del tema de la bancarización, en el caso corresponda, y en este caso la formalización de la escritura y del registro público. Pero sí, una compra-venta se puede sustentar hasta en un papel, ¿no? Buen día. Lo informal es ilegal, en algunos casos sí, en algunos casos no, ¿no? En algunos casos sí, en algunos casos no. Situaciones de este tipo. Mi papá vende pescado en el mercado. Oye, es informal. En un segundo tipo, yo vendo pescado, soy un contador que conoce impuestos, pero vi que el negocio de pescado es interesante y creo en cada mercado un esquema a través de un tercero. Lo pongo a Miller a vender pescado, lo pongo a Carlos, lo pongo a Rufino, pero yo soy el que orquesta todo ello. Estamos hablando ya de un tema de defraudación tributaria y ambos pueden votar como informalidad, sí, pero acá hay un tema delictivo, ¿no? Yo teniendo un conocimiento pongo otras personas para que no me identifiquen y estoy en este caso no pagando de manera deliberada con conocimiento de este acto informal, ¿sí?
En el caso de una IRL, el titular es el papá en el año 2020 y el hijo sacó cuentas bancarias y toda la cobranza y la venta de IRL depositaron en la cuenta del hijo. SUNAT ha notificado, claro, está notificado como incremento patrimonial y si es que si no reaccionas, te van a determinar deuda. ¿Cómo debo reaccionar? Tienes que probar la trazabilidad del manejo de ese dinero, que vino de la empresa y se gastó para la empresa. ¿Cómo así, Luis? Verifícame tus entregas a rendir cuenta, verifícame tus rendiciones y que todo eso esté debidamente contabilizado en el libro caja y banco, el libro diario de la empresa. Si no muestras eso, aún cuando te asesore nuestro estudio o cualquier otro estudio connotado, no le vas a ganar a la ciudad. Vas a perder, con toda seguridad, cantado. Mejor dicho, podría seguir otra línea legal de protección patrimonial, pero vas a perder, con toda seguridad. ¿Ok? Los de balance patrimoniales del 2015 de atrás no serán auditados o forzosamente no van a ser auditados si es que ya el de 2015 ya está, tributariamente ya no va. Pero ojo, de balances patrimoniales para efectos de lavado de activos, sí tenemos, no sé si tenemos un problema de prescripción, pero hemos visto casos de 10 años atrás. No sé, Carlitos, ¿alguna prescripción en el tema penal en relación al tema de desbalance patrimonial, pero para efectos penales? Para efectos del delito, el plazo de la prescripción, ¿no? El plazo de la prescripción extraordinaria. Para efectos de extinción de dominio, son bienes imprescriptibles. Nunca van a perder la naturaleza de ilícitos, si tratándose de bienes ilícitos, ¿no? Para el desbalance. Pero si fuese de otra naturaleza, no tendría por qué. Bien. Si no presento el sustento del incremento patrimonial no justificado, puede pasar al tema penal como pérdida de dominio y lavado de activos. Mira, yo creería de que sí, pero podría ser justificable. A ver, vamos a suponer, ¿no? Yo soy un papero. Pregunta, ¿con un abogado, Luis, me puedo defender de la extinción de dominio? En mi opinión, sí te puedes defender. Pero soy uno que trafica, por ejemplo, mercadería prohibida. Por ejemplo, contrabando. Por ejemplo, fruta no permitida en la venta nacional. Oye, estamos hablando de un ilícito. Ahí sí me queda claro que extinción de dominios te va a levantar. De hecho, ¿no? Entonces, creía yo de que si tú puedes decir de que no hay un ilícito, si hay un tema administrativo y lo puedes demostrar en el Poder Judicial, te podría liberar el tema de extinción de dominio. Pero si tienes un tema de informalidad, pero colinda con evasión tributaria, con el contrabando, con temas de rompimiento de la ley en algún aspecto, en mi opinión, sí calzarías como, en este caso, extinción de dominio y habría que tener mucho cuidado. No sé si hay un comentario, Carlitos, hable más por tu parte. No, sin duda, ¿no? El tema de que la naturaleza de los bienes es muy importante para determinar si estamos frente o no a un delito de lavado de activos y por segunda, o en todo caso, frente al proceso de extinción de dominio, lo planteamos en la sesión anterior, el papero sí la va a tener más difícil acreditar en un proceso de extinción de dominio porque la carga de la prueba la tiene él, pierde. Si estamos siempre, hay que recordar en el segundo supuesto. En el primer supuesto, donde Fiscalía dice que los bienes tienen vinculación con el ilícito, la carga de la prueba la tiene Fiscalía. Pero en el segundo supuesto, en la que el titular tiene que demostrar razonablemente que esos bienes fueron de actividad ilícita, pues él tendrá que acreditar. Ahora la pregunta es, ¿con qué acredita el papero, no? ¿Qué constancias tiene para acreditar, no? Quizás fotos de la actividad, no, hay que preguntarnos si sería suficiente. Yo no creo, la verdad, salvo declaraciones juradas, salvo alguna constancia, algún ingreso que tenga de repente un cuaderno, anotaciones de todo lo que él provee, ¿no? Pero bien complicado, ¿no? Justamente, pero sí es un proceso en el que te permite, no es como SUNAT, que es un poco más dura, ¿no? En ese sentido, pero en el proceso de extinción de dominio justo es una demanda a la cual tienes que contestar y te instala una audiencia en la cual tú tienes que debatir eso, ¿no? Acordémonos que para que un medio tenga validez, un medio de prueba, ¿no? Se necesita que sea útil, conducente. Entonces, hay que ver si cumple con estos requisitos y si es así, y si un juez no teme poder fallar de esta forma, lo hará. Pero también quiero mencionar algo importante. Hemos visto que es como que están premiando ahora a estos jueces. A fines de año se había hecho un reconocimiento
de todos los bienes y todo el patrimonio que estos jueces vienen recuperando. Y aquí sí hay un problema, porque como mencioné en la sesión pasada, esto no solo está afectando a los formales, también está afectando a formales. Tenemos 2 casos de empresas formales que alquilaron sus vehículos a terceros, y estos terceros lo utilizaron para transportar una fruta, ¿no? Entonces, esos terceros están involucrados, ¿no? Tú prestaste o tú alquilaste tu vehículo de manera formal, pero para estos jueces es indiferente. El bien, ¿qué resultó ser? Un instrumento para cometer el delito. Sí, está bien. Sí, pero soy tercero de buena fe. Bueno, hasta definirlo pasa a la administración del Estado. ¿Cómo te devolverán tu bien después de 2, 3, 5 años? Bueno, bajo el único alivio que te queda dice que el Estado te va a indemnizar, ¿no? Ahora la pregunta es cómo le sacas un sol al Estado, ¿no? Entonces es bien complicado, ¿no? Muy bien, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias Carlitos, Miller, Rufino, estamos muy contentos, vamos a organizarnos de mejor manera para que el estudio vaya trayendo los temas que van saliendo en el ámbito económico, tributario y ahora también con su conexión en el tema legal y jurídico. Muchísimas gracias a todos, muy buenos días, muchas gracias Carlitos, muchas gracias Miller y Rufino, y vamos con las despedidas. Nos pedimos, Rufino, nuestros amigos en esta sala. Sí, antes de pedirme, vale nuevamente la aclaración de cada uno de los presentes. Han escuchado lo importante que cada movimiento que hagan nuestras cuentas estén documentadas. Y recuerden algo, las personas jurídicas y las personas naturales son totalmente distintas. Las transferencias entre una y la otra tienen que acreditarlas, ¿sí? Recomendación siempre, todo movimiento, por favor, acredítelo en su debido momento. Bueno, con eso me despido, Luis. Muchas gracias por la participación. Definitivamente hasta yo aprendo varias cositas en temas penales y en temas por ahí, reforzando un poquito algunos temas ya de la experiencia que trasladamos a los participantes. Nos estamos viendo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por tu participación, Rufino. Doctor Miller, su despedida para con los participantes de esta sala. Nuevamente, un gusto, Luis, Carlitos y Rufino, y siempre nuestros participantes, de manera especial están atentos a este tipo de eventos. Es un placer, decíamos, porque nos permite a nosotros también poder aprender de nuestros amigos contadores, y creo que viceversa, y reforzar los conocimientos es importante para todo profesional. Y obviamente a nuestros seguidores o a las personas que tengan este problemas, yo creo que este equipo, con estas capacitaciones podríamos dar grandes resultados, más allá de la formalidad de SUNAT, más allá del tema penal, que puede que los casos se ganen, pero ¿quién quiere estar procesado, ya sea penalmente o administrativamente? Nadie, creo lo queremos, así que siempre tener cuidado con nuestras transacciones o nuestras formalidades. Gracias a todos. Gracias, doctor Miller, líder también en la parte de contrataciones con el Estado, de temas que tienen que ver con el Estado en la parte legal. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, nuestro líder en el tema penal económico, el doctor Karel Salema, para una despedida para con nuestros participantes del video, Carlitos. Sí, muchas gracias en realidad a cada uno de los participantes, ¿no? Tratamos de compartir aquellos conocimientos que tenemos, y con los casos también que ustedes y las preguntas que hacen, nosotros también reforzamos ese conocimiento. Agradecer Lucho, agradecer a la plataforma, al Estudio Sánchez, y decirle a cada uno de los participantes de que si tuvieran algún tema que les interesa, ¿no? Y que tiene incidencia práctica, y si están conectados y vinculados con las páginas del estudio, nos podrían hacer llegar y podríamos preparar también una próxima reunión. Muchas gracias con cada uno de ustedes. Bueno, muy bien, yo en el nombre de todos mis socios, ¿no? Los 4 visibles acá,